Hola amigos, regresamos con el personaje de la semana de Caracol Radio. Estamos hablando del Río Grande de la Magdalena. Está con nosotros un invitado muy especial, es barranquillero y tiene a su cargo la Corporación Autónoma del Río Grande, esa corporación que tiene el compromiso de sacar adelante las grandes obras. Y de eso vamos a hablar. Pedro Pablo Jurado, una de los líderes que está en todo este proceso de desarrollo de la nueva Barranquilla, él desde Cor Magdalena. Bueno, bienvenido al personaje de la semana después de la asamblea del BID, donde se dieron grandes noticias para Barranquilla. Martín, gracias por invitarme a tu programa. La verdad, muy complacido de estar aquí, de compartir contigo. Hemos hablado siempre en distintos contextos de desarrollo sostenible, desarrollo país, desarrollo regional, y siempre hemos coincidido en la importancia de, a partir del río que nos une en términos culturales, históricos, de visión, tengamos una mirada al Caribe y una mirada al progreso de Colombia. Entonces, contento de estar hoy aquí contigo y gracias por invitarme. Bueno, el otro día me preguntaba Vanessa de la Torre en su programa de 10 AM de Caracol Radio, decía, oiga, ¿desde dónde y hasta dónde se puede navegar en el río Magdalena? Nos hacía esa pregunta. Usted sí se lo ha navegado y sabe cómo se puede llegar. Vamos a contarle a la gente, por ejemplo, en qué tipo de embarcaciones se puede llegar desde Barranquilla. Gracias, Martín. Lo primero, naturalmente, al pensar en el río como una hidrovía, debemos pensar en algún tipo de embarcación específica. Pero si me permites un paréntesis corto, creo que el río no solo es una hidrovía. Naturalmente se habla con mucha frecuencia de la utilización de la hidrovía, pero el río en verdad es agua, es vida. El río es una conexión, como lo aprendí del Instituto Alexander von Humboldt, socioecosistémica. Es una conexión con las comunidades, es una conexión con el medio ambiente y es una conexión también con la economía. El río se compone de una macrocuenca, se conoce como el Río Grande de la Magdalena precisamente, Martín, porque a lo que hoy conocemos como el cauce principal confluye el aporte de 7 ríos. Entonces es un gran sistema con una gran complejidad, lo que nos da este regalo precioso de Dios, de la naturaleza, del Río Grande de la Magdalena. Un poquito poniendo en contexto a los oyentes, si repetimos esa canción de José Barros que dice, me contaban los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua tan conocida. Uno piensa en el río Cesar. Pues bien, esa piragua, esa agua del río Cesar desemboca en el río Magdalena. Y el río Cauca también desemboca en el Magdalena. Y el Sogamoso, y en fin, así 7 ríos. Entonces, en particular tu pregunta, ¿qué tipo de navegabilidad hay? Hay desde esa piragua hasta una gran operación de contexto marítimo internacional. Y esa también es otra gran bendición del Río Grande de la Magdalena, que recorre 2 cordilleras, 2 valles, y finalmente desemboca en el Mar Caribe. Nos da desde el centro del país la gran oportunidad de llegar a puertos, tanto en Cartagena como en Barranquilla. Así entonces tenemos operaciones marítimas internacionales, propias de los contextos tanto de Cartagena como de Barranquilla, y luego tenemos aguas adentro a partir de la operación marítima internacional, tenemos convoyes, barcazas, turismo, un mundo de oportunidades para la navegabilidad. Bueno, ¿y usted se lo ha recorrido cuántas veces ya? Porque cada vez que lo llamo me dice, no, estoy en Monpós, estoy, y hasta en Chalupa, entiendo. Sí, es verdad, Martín, ha sido uno de los grandes privilegios hoy de servir en este gobierno, de estar junto al señor presidente, a la señora vicepresidenta, naturalmente a la señora ministra, consolidando hoy una oportunidad que le hemos presentado al país de cara al fortalecimiento de Cor Magdalena y de la APP junto al BID. Ha sido conocer el país, Martín, ha sido navegar el Río Grande de la Magdalena. Como digo yo, son horas lancha las que en verdad se requieren para conocer la belleza, la exuberancia, los desafíos que son enormes. No son solo criterios de navegabilidad, muchísimos años de negligencias, de inversiones no realizadas, otras mal realizadas,
Pero en todo caso ha sido una suma de experiencias para hoy poder decirle al país que este gobierno le va a cumplir a los colombianos con criterios de navegabilidad y de navegabilidad sostenible, que es a mi juicio lo más importante, que hemos entendido el río de una manera holística como un todo, lo hemos respetado tanto medioambiental como socialmente y le vamos a dar paso a la competitividad del país de cara al Magdalena como eje del desarrollo multimodal. Bueno, a propósito entonces, yo quiero que usted, Pedro Pablo Jurado, le cuente a los oyentes y a la gente que nos sigue en Facebook también a esta hora, ¿qué fue lo que se aprobó? ¿Cuál es la dimensión de lo que se presentó en el marco de la Asamblea del BID, que se hablaba de una inversión de 1.5 billones de pesos? ¿Qué va a pasar con el río? Martín, lo que pasó en síntesis fue lo siguiente. Un poquito remontándonos a la experiencia anterior de una adjudicación fallida para hacer navegable el río, nunca hubo un cierre financiero. ¿Qué quiere decir eso? Nunca encontraron un banco, un adjudicatario, hubo un proceso de selección, hubo un adjudicatario, pero ese adjudicatario nunca encontró un banco que le permitiera los recursos para hacer las inversiones. ¿Por qué no pasó eso? Fundamentalmente por la estructuración del proyecto y los riesgos que el proyecto conllevaba. ¿Qué fue lo responsable, lo que hizo este gobierno? Mitigó esos riesgos estructurando el proyecto con inmenso rigor al interior del país, desde Cormagdalena, en cooperación con la ANI, con el Instituto Alexander von Humboldt, con la Universidad del Norte, con los gremios, con veedurías ciudadanas, con asociaciones de pescadores. El proyecto se democratizó. Y en adición a eso, contábamos con la increíble apoyo, la increíble participación del Banco Interamericano de Desarrollo. El banco invirtió más de $2 millones en consultorías, Martín. Y eso permitió que una vez concluida la etapa de estructuración técnica, legal y financiera, el banco anunciara a través de su área de inversión, BID Invest, que está listo para garantizar el cierre financiero, cualquiera sea el adjudicatario del proyecto. Si mañana este proyecto, con la ayuda de Dios, en el próximo semestre, tiene un adjudicatario que quiere tocar la puerta de un banco, el Banco Interamericano de Desarrollo está listo para decir, podemos fondear el proyecto. Si quiere tocar la puerta de otro banco, perfecto, tiene todo el derecho. Pero ¿qué pasa en adición a que el banco diga, yo estoy listo para poner la plata? Las demás entidades bancarias, tanto multilaterales como privadas, tienen un claro mensaje de la estructuración técnica del proyecto. Conocen el alcance del riesgo en cuanto a el aporte de capital para hacer realidad el proyecto. Así las cosas, Martín, creo que los anuncios son muchísimos y todos muy positivos. No solo cumplimos con absoluto rigor, con transversalidad, con democracia, en un proyecto completamente reestructurado. Lo democratizamos enormemente. Trajimos al banco y vamos a garantizar el cierre financiero. Yo creo que eso hace realidad el sueño de hacer navegable el Río Grande de la Magdalena. No es solo un acto de adjudicación, es un acto de adjudicación más la disponibilidad financiera de banca multilateral. Bueno, ¿y para cuándo estaría la licitación dentro de la proyección que tienen, Pedro Pablo? El proyecto de licitación debe quedar abierto en el mes de mayo, una vez cumplido la etapa de cierre, que fue lo que anunció el BID en conjunto con Magdalena y con la ANI. Ahora le hemos dado estos 45 días a los procesos de aprobación, tanto en Planeación Nacional como en Ministerio de Hacienda. Recuerda que en el mismo marco de la Asamblea del BID, el director del Departamento Nacional de Planeación anunció de manera positiva la aprobación del COMPES de navegabilidad. Ese es uno de los requisitos siguientes para que con eso se aprueben las vigencias futuras ya reservadas financieramente para dar la garantía de pago del proyecto. Pues bien, las aprobaciones que faltan están en trámite, todas muy sensibilizadas ya, tanto por Cormagdalena como por la ANI. La señora ministra pues ha tenido el liderazgo en la estructuración del proyecto, la sensibilización con el ministro de Hacienda también, y eso va a permitir que en el mes de mayo todas las aprobaciones estén listas y la ANI abra inmediatamente el proceso de selección, que 5 meses después, máximo 6 meses después, debe tener un adjudicatario. Bueno, ese es el plan, ese es el proyecto que se tiene, el que se presentó, y la perspectiva para el Río Grande, para la recuperación de la navegabilidad del Río Grande de la Magdalena. Ahora, vamos a hablar de lo que la gente puede pensar, de lo que va a suceder. Por ejemplo,
en el caso de Barranquilla, ustedes han dicho, hay obras que son vitales para las condiciones de Barranquilla, del puerto de Barranquilla, que están incluidas en la APP del Río. Yo quiero que usted le explique a los oyentes eso qué significa, qué obras son y eso cómo va a cambiar la situación y la vida de una ciudad puerto como Barranquilla. Pues Martín, digamos, tratando de hacer algo muy sencillo, lo que puede parecer complejo en términos de ingeniería, de hidráulica, un poco la respuesta más concreta es la siguiente. En tratándose de ríos, el riesgo para la navegación está fundado sobre los movimientos que el mismo río genera. Hay que entender que el río está vivo y hay que entender que el contexto de tránsito o de tráfico que tenemos en lo común sobre una vía, sobre una carretera, no aplica de manera idéntica sobre el uso de una hidrovía. Porque la carretera, una vez construida, digamos, tiene aparentemente mayor estabilidad y pues, la vía va por allí, se puso el asfalto, no va a haber problema. En términos de la hidrovía, el río es un ser vivo, se mueve, es dinámico, aporta sedimentos en una parte, luego en otra, luego. Entonces, el gran desafío es darle confiabilidad a la operación de tráfico de navegabilidad. Eso lo hemos hecho históricamente a través de la intervención con las obras de dragado. Por eso, siempre que hablemos de río y hablemos de navegabilidad anexa a la vía, es decir, hablemos de una hidrovía, siempre vamos a tener que hablar de equipos de dragado. Eso es natural, eso está bien. Ahora, esos contratos de dragados hay que auditarlos, hay que ver cuánto valen y hay que ver cuál es, como todo en la vida, la relación costo-beneficio. Nosotros sabemos que el jalonamiento económico del país sobre el río Magdalena genera grandes beneficios. Pero, en tratándose del canal de acceso en los últimos 22 kilómetros antes de su desembocadura, no solo debemos dragar, Martín. Debemos también generar unas condiciones de ingeniería que permitan la mayor eficiencia de ese dragado. Esas son las obras rígidas que hoy existen en el canal de acceso. Esas obras rígidas, Martín, llevan más de 20 años sin ningún tipo de mantenimiento. Y como todo en la vida, Martín, si no se le hace mantenimiento, si no se actualiza, si no se potencia, pierden su eficacia. Entonces, una noticia importante para Barranquilla, para el país, es que esta APP, distinta a las anteriores, destina cerca de 200.000 millones de pesos para actualizar y fortalecer esas obras de ingeniería que son el dique direccional entre el kilómetro 14 y el kilómetro 17 y el tajamar occidental, que todas en conjunto, junto al dragado, entonces prestan el mejor servicio a la navegabilidad. ¿Qué hicimos? Entendimos que vamos a destinar una draga permanente para la ciudad, se deben dragar más de 2 millones de metros cúbicos al año, pero debemos fortalecer esas obras rígidas que ya existen, darles mantenimiento y así darle mayor confiabilidad a la operación portuaria en Barranquilla. Oiga, entonces, digamos, para ver si lo entiendo bien, la entidad que logre esa licitación, que le adjudiquen todo ese tema de la recuperación del río Magdalena, tendría dragas permanentes a lo largo del río de acuerdo a la necesidad que hay, ¿es así? Así es, Martín. El proyecto es un proyecto para intervenir la hidrovía en más de 600 kilómetros, desde Barranca Bermeja hasta su desembocadura en el canal de acceso en Bocas de Ceniza, y el privado recibe el compromiso, asume el riesgo de hacer navegable el río. En algunos contextos, él tendrá que intervenir con obras rígidas, que son diques sumergidos, que permiten encauzar las aguas sobre una longitud de canal y sobre un ancho de intervención, garantizando de manera permanente la navegabilidad los 12 meses del año, los 365 días del año. Y en otras áreas, lo correcto, lo mejor en términos operativos, en términos medioambientales, sea simplemente dragar. Entonces, mantenerla mediante dragas de succión, la remoción de sedimentos, permitiendo pues la profundidad requerida, contratada en este caso en la APP, que permite la navegabilidad de los convoyes. Yo quisiera que usted le cuente también a los oyentes de Caracol, doctor Pedro Pablo, sabemos que a través de esa hidrovía hay operación, se mueve carga. La gente piensa a veces que no. ¿Qué carga se mueve hoy, por ejemplo,
¿Y qué carga se podría mover? O sea, ¿cuál sería el cambio cuando esta vía esté, como dice uno, como una gran autopista? Muchísimas, Martín. Los beneficios arrancan con una consideración medioambiental. El transporte de carga fluvial representa una enorme reducción en emisiones de carbono, fundamentalmente porque se consume menos combustible y se moviliza muchísima mayor carga. Para ponerlo un poquito en ejemplo, lo que puede hoy movilizarse a través de una tractomula son 35 toneladas. Entonces vemos el costo del diésel, de combustible de esa tractomula haciendo la ruta desde Barrancabermeja hasta Barranquilla, cuánto cuesta que baje, que suba vacía, que... Pues bien, una sola barcaza puede mover cerca de 2.000 toneladas, lo que se mueven en 70, en 80 tractomulas. Y un convoy conformado por un remolcador, puede llevar hasta 9 barcazas, Martín. Entonces, el volumen de carga que se moviliza a través de un convoy fluvial tiene un impacto enorme en cuanto a reducción de emisiones. Digamos que hay un gran beneficio medioambiental. Naturalmente, eso genera automático una economía de escala en cuanto a los costos logísticos de mover esas 80 tractomulas versus lo que sería una barcaza. Recordemos, el convoy de diseño tiene hasta 9 barcazas. Con esto quiero precisar también algo. Lo que este proyecto ha planteado es la especialización de las cargas sobre nodos logísticos. Hay situaciones en las que la hidrovía es el mejor método para la movilización de carga, hay otras en las que la vía ferroviaria lo es y hay otras en las que finalmente el modo carreteable lo es. Si nosotros generamos la integración del sistema carreteable con el ferroviario, con el fluvial, pues gana el país, gana la competitividad de todos los colombianos. Y así es como ese proyecto está hoy pensado. Este proyecto hoy permite conectar ambos puertos, Cartagena y Barranquilla, con el centro del país en Barranca Bermeja. Hay carreteables desde Barranca Bermeja hasta Bogotá en 5 horas, desde Barranca Bermeja hasta Medellín en 6 horas, y naturalmente en el departamento del Cesar, en los municipios de La Gloria y de Gamarra, tenemos interconexión del método de transporte fluvial al ferroviario. Es importante hoy rescatar que este gobierno ha hecho otro esfuerzo enorme y es habilitar el tramo ferroviario entre Chiriguaná y La Dorada en el departamento de Caldas. Entonces vamos a permitir operaciones marítimas internacionales que llegan al puerto de Barranquilla o llegan al puerto de Cartagena y ya haciendo curso aguas arriba del país hasta Barranca, en La Gloria, pueden hacer interconexión al sistema ferroviario. Pueden hacer interconexión al sistema carreteable para cargas que pueda haber allí sobre el departamento del Cesar. O pueden seguir navegando hasta el departamento de Santander, en el municipio de Barranca, y por el sistema carreteable estar a solo 5 horas de Bogotá o 6 horas de Medellín, que son 2 grandes centros de demanda de carga. Así las cosas, Martín, es una ecuación que favorece el desarrollo logístico, la reducción de costos, favorece la competitividad del país. Bueno, en medio de todo y de este panorama que usted nos presenta, también hay varios retos. Usted dice que efectivamente el río cambia permanentemente y tenemos un problema, la erosión, que ha afectado por muchos años al río Magdalena por la tala de árboles, en fin. ¿Qué se va a hacer en ese sentido? Me encanta, Martín, el punto porque si me preguntas, honestamente, me siento muy contento de lo que un gran equipo, ha sido un gran equipo liderado por la señora ministra, hoy le presenta al país de cara a la navegabilidad. Pero no es suficiente, Martín. El gran desafío sigue latente y es el relacionamiento con el agua, el aprovechamiento del recurso hídrico, la biodiversidad. Martín, un poco, casi que el mismo río ha sido golpeado por su aprovechamiento. Cuando las primeras ejercicios de navegabilidad durante la colonia, posterior a la independencia, se necesitaba madera para las calderas. Esa madera vino de las riberas. Significó enorme deforestación de las riberas. Significó depredación del medio ambiente, problemas de sedimentación, en fin. Y a partir de allí casi que hemos unido
navegabilidad con depredación del medio ambiente. Pues bien, hoy tenemos un esfuerzo muy fuerte de cara al marco de cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo, porque hemos entendido que no solo debemos entregar un proyecto de navegabilidad importante para el país, sino un Cor Magdalena diferente. Un Cor Magdalena que fortalecido sea capaz de poner en la agenda nacional la importancia de la recuperación del recurso hídrico, de la preservación del recurso hídrico, del mantenimiento responsable, del consumo responsable, sea para efectos de agroindustria, de generación eléctrica, de recreación, turismo, de navegabilidad, el recurso hídrico. Y en ese sentido hoy hay líneas de trabajo en Cor Magdalena. Hemos hecho un equipo importante junto al Ministerio de Medio Ambiente, junto al señor ministro, varias iniciativas que darán paso este año en su lanzamiento para recuperación de arillas y reforestación, pues serán noticias, pero la gran conciencia es no solo a generar navegabilidad, es a generar un marco de sostenibilidad en el aprovechamiento del recurso hídrico. Bueno, ha sido un panorama muy completo y yo no quiero terminar este programa sin decir, bueno, estamos en una temporada de lluvia, viene una época compleja, ¿cómo se están preparando? Y especialmente Salamina, que me inquieta cómo va Salamina. Pues Martín, hemos cumplido lo que hemos dicho. Yo naturalmente entiendo la angustia, la dificultad de las poblaciones, sobre todo porque durante muchos años se han planteado los riesgos con obras que no han tenido el debido rigor. Entonces se hace una obra, luego no produce los efectos y se aumenta la desconfianza de las poblaciones. Nosotros hace 4 meses anunciamos por el liderazgo de la señora ministra que íbamos a entregar un estudio para intervenir de manera integral el área y que ese estudio estaría a cargo de la Sociedad Colombiana de Ingeniería. Se entregó en paralelo a ese estudio, recibimos pues, de verdad con muy buen aire la medida cautelar decretada por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en el que sitúa a Cor Magdalena como ente articulador de un plan maestro. Hemos entendido que un plan maestro significa obras con carácter de permanencia, obras que se queden para mitigar de manera en el tiempo extenso los riesgos presentados en la orilla. Tenemos una hoja de ruta, tenemos un plan de acción y el llamado es a sumar esfuerzos. Hoy un poco lo hemos hecho entre Cor Magdalena y el Invías como sector transporte en conjunto con la señora ministra de Transporte, pero necesitamos que se sume ese esfuerzo el departamento del Magdalena, que haya un espacio también de responsabilidad social y de inversión patrimonial también de los municipios, Martín. No hay ningún plan que tenga vocación de permanencia que pueda estructurarse sin las comunidades y es necesario que participen también con aporte de recursos. Es un reto, estamos trabajando en eso. Pensamos que en los próximos 60 días debemos tener ya una hoja de ruta para diseños fase 3, el compromiso del Ministerio de Hacienda para fondear esas inversiones y todo el ánimo para entregarle al departamento del Magdalena una solución definitiva en esa orilla. Bueno, aquí está el panorama de nuestro río. Lo hemos contado desde la historia, desde la cultura, desde lo que hacía Edgar Rey, que se atravesaba el río nadando. Yo eso no lo hago ni de funda. Yo creo que Pedro Pablo Jurado tampoco. Pero sí se ha metido, no, sí se ha dado su chapuzón. Martín, muchísimas veces, ¿sabes? Ayer que tenía la oportunidad de estar en Monpós junto a funcionarios del Ministerio de Hacienda, haciendo fuerza por conseguir los recursos para volver a ser navegable el brazo de Monpós, una pretensión país de más de 100 años. Ayer yo empezaba la presentación justificando los recursos con un informe al Senado de la República de 1913, donde proponían la creación de una estampilla para hacer navegable el brazo de Monpós. Pues bien, eso nunca se hizo, se abandonó el brazo de Monpós, todo el declive patrimonial del área, pero este gobierno lo va a hacer realidad. Entonces lo que quería contar es, voy a las Ciénagas y ahí en las Ciénagas, Martín, tengo la oportunidad natural de darme el bañito de río y de disfrutarlo enormemente con el equipo de trabajo. Entonces nos queda pendiente a los dos esa invitación, Martín. Hombre, claro que sí, vamos a recorrer el Río Grande de la Magdalena. Es Pedro Pablo Jurado, se ha puesto la camiseta por este río de nuestros amores, sufrimientos, alegrías y tristezas, pero yo creo que vienen alegrías. Gracias por estar en el personaje de la semana de Caracol. Martín, un abrazo grande, gracias a ti por invitarme y siempre muy contento de compartir contigo.
Dios te bendiga. A ustedes los invitamos para que sigan con la mejor programación, Caracol Radio, la mejor compañía.